Buenos días, Dios les bendiga, mis hermanas. Que tengan un lindo día, ¿verdad? Es un nuevo día que Dios nos ha prestado y la oportunidad de seguir aprendiendo de su palabra. Estamos contentos y agradecidos con Dios. El día de ayer fue un día muy bonito que tuvimos por la noche, un tiempo de alabanza y de adoración. Y un tiempo donde Dios nos habla, ¿verdad? Del mensaje del evangelista Rigoberto Moreno, que nos anima a que todo lo que hagamos siempre pues pedirle dirección a Dios, que es lo más importante para no equivocarnos, para que no haya fallas. Amén. Me da gusto que esté aquí con nosotros, ya lista o listo para aprender más de la palabra del Señor, del libro morado. Esta es la clase del libro morado para los que apenas nos están viendo. Son los principios, ¿verdad? O los fundamentos básicos de cada creyente tiene que conocer. Hemos estado hablando estas últimas clases, la familia espiritual y la disciplina de la iglesia, ¿verdad? Como iglesia somos una familia y como en una familia nos amamos, pero también nos peleamos, ¿verdad? Y también tenemos desacuerdos, pero al final de cuentas seguimos siendo familia, buscando la solución, buscando cómo seguir en esa armonía, en esa paz que el Señor nos anima a que estemos todos juntos. Y Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a dar inicio y vamos a orar para empezar. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor, que en donde tú nos muestras, Señor, y nos enseñas cómo vivir una vida que te agrade, mi Dios, una vida que para ti reproduzca, Señor, esos frutos del Espíritu Santo, esos frutos que tú quieres ver en nosotros, porque somos tus hijos, Señor, y tú quieres que seamos a tu imagen y tu semejanza. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos quedamos en el tema de la disciplina de la iglesia. Hemos estado viendo lo que es el liderazgo de la iglesia y ahora vamos a ver lo que es la disciplina. Dice ahí en sus copias, es la página 29. Espero que ya lo hayan llenado. Y si no, a los que no tienen copias, ¿verdad? Síganme aquí juntamente con nosotros. Vamos a ver la explicación. La disciplina de la iglesia número 1 dice: ¿cuáles son algunas de las responsabilidades de los pastores, de los ancianos y los líderes espirituales? Ahí en Hechos 20:28 dice: mirad por el rebaño, apacentad a la iglesia. Entonces, la tarea o la responsabilidad de cada pastor, de cada uno de los ancianos, ¿verdad? De los líderes espirituales, son los encargados exactamente de eso, de ver o de mirar ese crecimiento espiritual de cada creyente. Fomentar, ¿verdad? Ayudar de tal forma que cada creyente crezca en su fe, crezca en su vida espiritual. Esa es la tarea o la responsabilidad de cada pastor. La otra vez me mandaron un video, una pastora, de una pastora, ¿verdad? Que estaba todo el día atendiendo a la iglesia y llegaba un hermano y le decía: hermana, ocupo que vaya a traerme el gas porque se me acabó. Hermano, que ocupo que vaya y me ayude con esto porque necesito aquello. Y todo el día la hermana andaba para arriba y para abajo con los hermanos haciendo diferentes labores, diferentes tareas. Hasta las 2 de la mañana estaba desocupada la hermana, todavía dando consejería y todo ese tipo de cosas. Entonces, muchas personas al venir al evangelio creen que los pastores tienen la responsabilidad o la obligación de ayudarles con sus tareas cotidianas, ¿verdad? Que tiene que llevarlos a algún lado, que tiene que ir a traerles a lo mejor el mandado, que tiene que ir a ayudarles con ciertas cosas. Muchas personas tienen ese pensamiento, pero la tarea principal, no digo que no se pueda hacer, ¿verdad? Como un favor,
como algo que se necesita, pero no ya como una obligación. La tarea principal de los pastores y los líderes es mirar por el rebaño en cuanto a su crecimiento, a su vida espiritual, a ver cómo es que están ellos aprendiendo, y por eso es que se dan los estudios, por eso es que se les llama a las dominicales, a los talleres, a cursos, a lo que sea que se vaya a impartir de la palabra de Dios. Todo eso le beneficia y le favorece al creyente para su vida espiritual. Hay mucho creyente que dice, no, yo no voy a ir al taller fulano, no voy a ir a fulano, y se pierde de todas esas bendiciones que le están ayudando a su crecimiento. No es solamente un evento más, sino es algo que le ayuda para su crecimiento. Hechos 6, del 2 al 4 dice, en la oración y ministerio de la palabra. Esta es otra de las responsabilidades, ¿verdad?, de los líderes, de los pastores, en el ministerio de la palabra, que ellos tienen que dar la palabra que viene de parte de Dios. Y esto es bien importante, mis hermanos. Yo quiero que usted entienda, porque muchas personas que son inmaduras dicen, ay, es que el pastor ya sabía y por eso está predicando de eso y me está tirando las pedradas, ¿verdad? Aquí tenemos un lema, ¿verdad? Que siempre que el pastor predica y a alguien le cae el saco, se podría decir, decimos, ya nos exhibiste, ¿verdad? Pero en cierta forma, el Espíritu Santo es el que nos guía. Cuando un pastor o un predicador, un evangelista, da la palabra, es la palabra que viene de parte de Dios. Porque uno como predicador ora para que Dios le guíe a lo que el pueblo necesita. Si el pueblo necesita ser exhortado, va a ser exhortado de parte de Dios. Si el pueblo necesita ser animado, va a ser animado de parte de Dios. Había unas personas que decían, cuando yo estaba en otra iglesia, decían, porque todas las predicaciones que da el pastor siempre son de exhortación, ¿verdad? El pastor de esa iglesia, no, otro que a veces invitaba, porque siempre son de exhortación, siempre es de regaño, nunca viene a animarnos, nunca viene a levantarnos el ánimo. Bueno, porque era lo que necesitaba, ¿verdad? Es lo que se necesitaba y ese pastor ni siquiera era de allí. Entonces, a veces la iglesia quiere que todo el tiempo el pastor le esté echando porras, que todo el tiempo le esté diciendo las cosas bonitas, pero la palabra que viene de parte de Dios es la palabra que nos va a redarguir. Y si a usted le cae el saco, ¿verdad? O si a usted le cae esa palabra y dice, ay, el pastor está hablando de mí, no es porque esté hablando de usted, porque a lo mejor no conoce su vida. Está hablando de lo que Dios le dijo que dijera. Entonces, eso es el principal, el liderazgo, la disciplina que hay dentro de la iglesia. Juan 21, 15 al 17 dice, apacienta mis corderos, pastorea y apacienta mis ovejas. Entonces, si vemos aquí de apacentar, se trata de dar de comer, ¿verdad? Y la comida que el pastor le da a sus ovejas, espiritualmente hablando, es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la comida que el pastor le está dando a usted como oveja. ¿Sabe que hay pastores que hacen recalentado, verdad? Que no quieren cocinar. Y agarran ahí copy-paste del Facebook, del internet. Y eso que vieron, vienen y se lo dan a la iglesia. Así, lo meten al micro y se lo dan para que usted se lo coma. Hay pastores que no se preparan en toda la semana, ¿verdad? En los días que tienen que compartir. Y así, ¿verdad? Abren la Biblia y a lo que caigan, ahí predican. Porque ya se les da eso de tener tanta palabra. Pero hay pastores que se preparan con tiempo, que oran, que piden la dirección de Dios para darle a usted una comida saludable, nutritiva y que usted necesita. Entonces, ese es el trabajo del pastor, prepararse para que usted reciba el mejor alimento. Ezequiel 33, del 1 al 9,
el deber de la atalaya. En el deber de la atalaya habla de que la atalaya se subía arriba, ¿verdad? En el piso más alto, y él todo el tiempo estaba observando si venía el enemigo. Entonces, cuando venía alguien, el atalaya todo el tiempo avisaba y estaba allí al pendiente. Entonces, nosotros como creyentes tenemos ese deber de estar todo el tiempo hablando del evangelio a las demás personas. Ese es nuestro deber, de ir y avisarles a las personas que hay un enemigo al cual ellos deben de escapar. Ezequiel 34, de 2 al 5, fortalecer a los débiles, curar las enfermas, vendar la peniquebrada y buscar a la perdida. Esta es otra responsabilidad de los pastores, de los ancianos, de los líderes espirituales, ¿verdad? Buscar aquellas ovejas, aquellas que están débiles, aquellas ovejas que a lo mejor todavía no tienen un crecimiento espiritual, que todavía que se sintieron porque no los saludaron, porque el hermano los miró feo, ¿verdad? De alguna forma seguirles animando que sigan buscando de la palabra de Dios, curar a la enferma. Hay hermanos, hermanas que han sido lastimadas o lastimados por problemas dentro de la misma congregación, por problemas a lo mejor en sus matrimonios, en problemas que ya traen de atrás. Entonces, de alguna forma, los pastores damos consejería, damos ayuda a aquellas personas que se encuentran en alguna situación de esas, para que Dios traiga sanidad a su alma. Vendar a la peniquebrada y buscar a la perdida, ¿verdad? También ir y compartir aquella oveja que todavía no es oveja, ¿verdad? Que anda ya perdida, que el Señor la rescate y la traiga a través de la palabra del Señor. 2. ¿Cómo deberían relacionarse los miembros de la iglesia con sus pastores, ancianos y líderes espirituales? Hebreos 13:7 dice: imitar su fe. Cada creyente, cada miembro debe de tratar de imitar la fe del pastor. Debe tratar de imitar o seguir a su líder, ¿verdad? Como el pastor había estado dando unas predicaciones acerca de Eliseo, ¿verdad? Cómo seguía a Elías. Eliseo andaba para todas partes con Elías y aprendía de Elías. Entonces, nosotros debemos de como ovejas, tratar de ser como esos Eliseos que sigan al pastor. Sí, pastor, ¿dónde le ayudo? ¿Qué hago? ¿Cómo aprendo? ¿Dónde le busco? ¿Verdad? Involucrarnos con los pastores, con los líderes, de tal forma que aprendamos. Por ejemplo, mi esposo y yo siempre anduvimos, cuando éramos ovejas, siempre anduvimos con el pastor. A veces teníamos que ir a campañas, teníamos que ir a hacer servicios a otras iglesias, y éramos los que estábamos ahí subiendo el equipo, bajando el equipo, llegábamos, instalábamos, poníamos sillas, íbamos, invitábamos, hacíamos de todo porque estábamos ahí y nunca tratamos de fallar, siempre estábamos ahí. De lunes a domingo teníamos nosotros actividad en la iglesia. Estábamos tan involucrados siempre con el pastor, ayudándole. Nos convertimos en esas personas que le ayudaban. Entonces, si usted desea imitar la fe del pastor, imitar la fe de sus líderes, de aquellas personas que esas personas son personas de Dios, o yo quiero que Dios me use, pues empiece imitando la fe de estos pastores. Hebreos 13:17 dice: obedecer y sujetarse a ellos. Este es otro punto muy, muy importante, ¿verdad? Que dentro de la disciplina de Dios habla de que Dios estableció a pastores, a líderes dentro de la iglesia, porque dice la Biblia que no hay autoridad si no es dada por Dios. Entonces, si alguien es tu pastor, si alguien es tu líder, si alguien es esa persona de autoridad delante de ti,
es porque Dios la puso. Y si Dios puso a esa autoridad delante de ti, entonces tú tienes que obedecer y sujetarse. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en que no te va a parecer las decisiones que tome tu pastor o tu líder. Va a haber ocasiones en que no estés de acuerdo en lo que dice tu pastor o tu líder, pero tu responsabilidad es sujetarse. Así como los hijos, ¿verdad? Cuando los hijos, el papá le dice, quiero que hagas esto o que no hagas aquello. Los hijos no les parece. ¿Cómo que no me vas a dejar hacer esto? ¿Cómo que yo quería hacer aquello? Y empieza, ¿verdad? El hijo no está de acuerdo, pero se sujeta porque es su padre, ¿verdad? Porque sabe que es autoridad y tiene que sujetarse. Entonces nosotros de igual forma, si tenemos una autoridad, tenemos que sujetarnos aún cuando no estemos de acuerdo. Eso habla bien de nosotros porque estamos dando a entender, o sea, estamos proclamando con nuestra vida que somos obedientes, aun cuando las cosas no nos parecen. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el pastor, el líder, va a dar cuentas delante de Dios por las decisiones que tomó. Así es de que si el pastor o el líder le pide que haga algo, le pide ¿verdad?, que se sujete a algo, entonces usted hágalo en obediencia, aunque no esté de acuerdo. Pero si el pastor se equivocó, Dios no le va a demandar a usted, le va a demandar al pastor, al líder, al encargado. Es lo mismo que sucede en el matrimonio. El esposo, ¿verdad?, es la cabeza del hogar. Y nosotros como mujeres somos la ayuda idónea. Entonces, el que toma las decisiones o la responsabilidad dentro del hogar es el esposo. Pero si el esposo toma malas decisiones, es una mala guía, usted va a ser obediente por Dios, por mostrarle a Dios su obediencia. Pero cuando Dios venga a pedir cuentas, Dios le va a pedir cuentas al líder, al encargado. Así es de que Dios nos enseña que debemos de ser, obedecer y sujetarnos. Número 1, perdón, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Tener en estima y amor por causa de su obra, teniendo paz entre vosotros. Fíjese qué bonito dice la palabra de Dios, que a sus líderes, a su pastor, a su líder, a los ancianos que hay dentro del hogar, de la iglesia, que los tenga en alta estima por su trabajo, por su obra, porque son personas que se despojaron de ellas y dejar a lo mejor sus sueños por cumplir la voluntad de Dios, por acudir al llamado que Dios les estaba haciendo. Entonces, muchas personas no aman a sus líderes, no los respetan, empiezan a hablar de ellos, a criticar de ellos, y no, que si yo fuera pastor, ¿verdad?, yo fuera mejor todavía, y que si yo fuera mejor, y empezamos a criticar, y eso no viene de hoy, eso viene desde Moisés. ¿Cuántas veces no criticaron a Moisés? Primero que porque estaba casado con una mujer cusita, ¿verdad? Cusita. Después que porque, ay Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí por el desierto? Y ay Moisés, como que no me parece lo que tú dices o lo que tú haces. Pero Moisés hacía lo que Dios le decía que hiciera. Entonces, usted, mi hermano, debemos de ser obedientes, porque recibimos una orden de parte de Dios y el pastor la ejecuta. Y muchas veces a lo mejor a nosotros no nos parece, pero simplemente debemos de ser obedientes y amar y orar. Dice, oren por sus pastores, porque también somos seres humanos. Como pastores no somos infalibles, no somos perfectos, no somos algo extraordinario fuera de usted. Somos seres humanos como usted, que también nos equivocamos,
que también tenemos fallas, ¿verdad? No somos perfectos. La diferencia es que tenemos una autoridad que Dios nos ha dado. Y esa autoridad, dice la palabra, que Dios nos respalda. Entonces, si usted habla de un hijo de Dios, de un pastor, de un líder, de un evangelista, como le he dicho, hemos visto, ¿verdad?, aquí en los estudios, que nadie se va a quedar sin recompensa, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios nos cuida y nos protege. Así es de que usted ame a sus pastores, ore por ellos. Cuando vea que algo no le parece, mi hermano, no vaya con el puñal por la espalda, no vaya a hablar de su pastor a otras personas, a decirles cosas, sino vaya con su pastor, ¿verdad? Hay personas que dicen que tienen mucha sinceridad, ¿verdad? Si son tan sinceras, vaya con su pastor y dígale a su pastor o a su pastora: ¿sabe qué, pastor? Yo escuché esto, o yo dije esto, o no me parece aquello. ¿Cómo la ve? ¿Cómo platicar, verdad? Hablar, porque a veces también son malos entendidos. Así es de que es bien importante que veamos cuál es el orden o el rol que va dentro de la iglesia, tanto como pastores debemos de servirle a ustedes, y ustedes cómo deben de tratar a nosotros los pastores. Dice Primera de Tesalonicenses 5:25, orar por nosotros, ¿verdad? Orar por los pastores. Si a usted no le gusta como el pastor está pastoreando, o no le gusta ciertas cosas de su pastor, ore por él. Porque dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Así es de que no se canse y no cese de orar por su pastor o por su pastora, por su líder, para que Dios le abra el entendimiento, para que Dios le ayude, ¿verdad? Primera de Timoteo 5:17 al 18, sean tenidos por dignos de doble honor, y el obrero es digno de su salario. Hay personas que dicen: ay, no, yo no voy a diezmar, al cabo es el pastor, ¿verdad? Él gana su dinero, el pastor no lo ocupa, o el pastor se lo gasta en, no sé, cualquier otra cosa. Pero en cierta forma a usted no le interesa lo que el pastor hace o no hace con sus diezmos, porque al fin de cuentas la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de cumplir y obedecer. Y dice: sean tenidos por dignos de doble honor. Usted debe tener a su pastor como alguien digno, porque sabe que es fácil a veces decir: no, yo podría hacerlo mejor que el pastor, o yo podría hacerlo mejor que la pastora. No, si yo estuviera ahí, yo fuera mejor que el líder fulano. Pero ya cuando estamos en los zapatos, ya cuando estamos en el cargo o en esa situación, nos damos cuenta de que no es fácil. Nos damos cuenta de que sí hay que batallar con muchas cosas, y hay que batallar con muchos temperamentos, ¿verdad? Con muchas formas de pensar, con muchas formas de ser. Y es bien importante que nosotros siempre tengamos a las personas que están en autoridad como personas dignas. Por ejemplo, yo miro a los presidentes, ¿verdad? Usted mire cómo entró Peña Nieto a tomar posesión de la autoridad que le dieron, y mire cómo salió. Entró así todo, lo miraba muy guapo, muy fresco, y salió todo viejito, se miraba así todo canoso, todo viejito, todo desgastado por la preocupación. Póngale que robó o no robó al país, pero la preocupación de todo el peso de la responsabilidad de todo México encima. Ahora imagínense la responsabilidad que llevan los pastores de cada uno de sus miembros. Y más que llegan miembros, ¿verdad? Y, no, que fulanito me dijo que me deschongué con sutanito, y que fulanito, y el pastor empieza a preocuparse por cada una de sus ovejas, porque hay que curar a la peinquebrada, hay que buscar a la perdida, hay que consolar a aquella que necesita. Entonces no es un trabajo fácil, es un trabajo desgastante, y debemos de tener a nuestros pastores en honor, ¿verdad?
¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que manda y que gobierna la iglesia. Así es de que nosotros como pastores, y digo como pastores porque yo soy la esposa del pastor, el pastor es principal, ¿verdad? Es Elías. Pero tenemos responsabilidad con Cristo. Con Cristo tenemos la responsabilidad. ¿Cuáles son los cimientos de la iglesia? Jesucristo. 5. ¿Qué debería usted hacer si sabe que su hermano tiene algo contra usted? Mateo 5 del 23 al 24 dice, deja tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano. O sea, si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, no que si tú le ofendiste o si tú le dijiste algo, sino que si sabes que alguien tiene algo contra ti, tú ve y dile, ¿no? Oye, yo miro que a lo mejor como que ya no me saludas igual, que ya no me ves igual, está pasando algo, discúlpame o te ofendí, ¿verdad? Porque a veces hay personas que simplemente con el hecho de que usted no lo haya volteado a ver en un servicio, piensan que ya, uy, no, este hermano me odia, este hermano no me quiere ni ver. Y a lo mejor el hermano venía triste o a lo mejor le pasó un problema en su casa, a lo mejor venía distraído, ¿verdad? Y usted ya está armando su película por acá. Entonces llega un momento en que ya la persona tiene como resentimiento a otra persona o recelo, ya no le quiere hablar, ya no la quiere saludar por ese hecho. Entonces es importante que pues que no seamos tan así, mis hermanos, porque a veces nos pasamos, ¿verdad? Pero hay que madurar, hay que buscar siempre la dirección de Dios. 6. ¿Qué pasos deberíamos seguir para hacer frente al pecado en la iglesia? En Mateo 18, 15 al 17 dice el versículo 15, repréndalo estando tú y él solo. Si alguien te ofendió, ¿verdad? En la iglesia o algo, o fuera de la iglesia, pero es tu hermano en Cristo, dice, repréndele estando tú y él solos. O sea, ve con el hermano y dile, hermano, oye, ¿qué pasó con esto que hiciste? No me pareció, me molestó, etc. Y dice el versículo 16, si no te oyere, lleva a uno o a dos testigos. O sea, si la persona persiste, ¿verdad? En su necedad, pues lleva a un testigo, lleva a otra persona y decirle, mira, yo al hermano le presté tanto, ¿verdad? Porque luego se da eso de los préstamos. No, que yo le presté tanto y que no me lo quiere pagar y aquí está fulano de testigo de esto. Y luego dice el versículo 17, dilo a la iglesia y tenlo por gentil. Cuando habla dilo a la iglesia es que usted, acuérdese, tiene que ir con su autoridad para que su autoridad vea si esa persona hay que ponerle disciplina, hay que hacerle algo, ¿verdad? Decirle, no, pues vamos a platicar con los afectados y ya si esta persona no persiste en lo mismo y sigue en lo mismo, pues entonces sí hay que tenerlo por gentil. O sea, ya no es un hermano en Cristo, ahora es una persona como cualquier otra persona sin Cristo. Porque esa es la forma que actúa una persona sin Cristo o que realmente no quiere hacer las cosas bien. 7. ¿Qué le pasará a aquel miembro de la iglesia que es sistemáticamente perverso e inmoral? 1 Corintios 5, 9, 13, Dios los juzgará. Usted no lo juzgue, mi hermano, deje que Dios lo juzgue. Aquella persona que sigue en su perversidad, que sigue cometiendo ese pecado, que sigue haciendo cosas. A veces hay hermanos que dicen, ay, ¿qué está haciendo acá en la iglesia? Si es esto, es lo otro y es aquello. Y que ya no debería de venir a la iglesia, y que ya no debería de estar aquí, porque sigue haciendo esto y lo otro. Pero al final de cuentas, acuérdese que el segador va a venir y va a recoger a su trigo, y la cizaña ahí va a quedar. Así que usted no se preocupe, porque si usted es trigo, pues Dios lo va a levantar. No se preocupe por la cizaña, porque la cizaña aquí se va a quedar.
Entonces, ¿qué debemos de aprender de este tema? Pues que debemos de ser obedientes a nuestros líderes y ser, ¿verdad? Disciplinados. 5, lección 5, esta es más rapidita, la Santa Cena. ¿A qué se dedicaban los primeros discípulos? Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La pregunta 2, ¿de qué somos culpables si recibimos la Santa Cena de manera indigna? Versículo 27, del cuerpo y la sangre del Señor. Cuando nosotros participamos en la Santa Cena, siempre, por lo general, ¿verdad? El pastor avisa con tiempo para que usted ponga en orden su vida, para que usted medite cómo está viviendo su vida cristiana y así pueda participar de la Santa Cena, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que si uno come la cena indignamente, pues la está tomando de esa forma, de una manera indigna, no agradable delante de Dios. El 3 dice, ¿qué debemos hacer para antes de recibir la cena del Señor? Probarse cada uno a sí mismo, o sea, examinarse, mirar cómo es que estamos viviendo nuestra vida cristiana. Si hay, por ejemplo, hay personas que pues se agarran del chongo, ¿verdad?, con el marido antes de ir a la iglesia y resulta que el pastor sale con la Santa Cena, pues ya no participa porque ya anda ahí todo enojado, ya a lo mejor pecó, ¿verdad?, aventándole una cazuela o cualquier cosa. Entonces necesitamos primero probar y ver qué hay malo dentro de nosotros. 4. ¿Qué nos sucede si continuamos participando de la cena del Señor sin dejar el pecado? Versículo 29. Juicio come y bebe para sí. Hay personas que practican el pecado. A lo mejor, no sé, cualquier pecado que ya lo tengan como un hábito y vienen a la iglesia y participan de la Santa Cena como si no estuviera pasando nada, ¿verdad? Dice que juicio come para sí. 5. ¿Qué sucede como resultado de lo anterior? Versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Es triste, pero es realidad. En muchas iglesias hay muchos hermanos que están durmiendo espiritualmente hablando. Vienen a la iglesia y se van a su casa y van a su trabajo y hacen todas las cosas normales, pero su vida espiritual está muy apagada. Su vida espiritual no tienen ni la menor conciencia de lo que están haciendo. ¿Sabe que en la mañana estaba escuchando una parte de una predicación donde el pastor decía que Sansón ni cuenta se había dado de que Dios lo había abandonado, porque Sansón seguía realizando la obra de Dios, seguía trabajando para Dios, porque Dios ya le había dado ese labor. Sin embargo, nunca se dio cuenta de que el Espíritu Santo ya lo había abandonado, ya no estaba con él. Y él seguía trabajando y creyendo que Dios estaba con él, pero Dios no estaba ahí. ¿Por qué decía ahí? Porque Sansón se involucró tanto en Dalila, ¿verdad?, que se volvió necio y se enfocó en Dalila y se olvidó de enfocarse en Dios. Y él seguía haciendo el ministerio, pero Dios ya no estaba con él. ¿Y cuántos pastores, evangelistas, misioneros, líderes, hijos de Dios están haciendo según cosas para Dios, pero no se han dado cuenta de que Dios no está ahí con ellos? Es triste, ¿verdad? Pero debemos de poner atención. ¿Cómo podemos evitar ser juzgados si nos examinamos? Sabe que mucha gente nos puede juzgar
Porque eso sí, cuando uno tiene una falla es lo primerito que se ve. Nuestros atributos, nuestras cualidades, nuestras cosas bonitas, nadie las percibe. Pero nuestros errores son los primeros que van a resaltar. Y todo el mundo se va a dar cuenta. Pero a veces nosotros no. Por eso necesitamos examinarnos y ver si somos de esa forma. Entonces debemos de mirarnos y ver qué es lo que hay de mal en nosotros, qué es lo que estamos haciendo mal, para que entonces nosotros podamos sacar eso de nosotros y no seamos juzgados. ¿Sabe qué hace la gente cuando no lo puede juzgar por algo? Porque no hay nada de qué tacharle. No lo puede tachar de mentiroso, no lo puede tachar de mitotero, no lo puede tachar de grosero, porque usted no lo es. Pero cuando a la gente se le acaban esos recursos, lo va a empezar a juzgar o a criticar de cosas que usted ni siquiera hace, ni siquiera dice. O va a empezar a decir, ay, que porque está feo, que porque está prieto, que porque está chaparro, que porque está gordo. Va a recurrir a ese tipo de cosas. Y a mí cuando me critican por esas cosas digo, gloria a Dios, porque no hay entonces algo malo de lo que me tengan que tachar. O algo que yo tenga que examinarme y ver, a ver, si es cierto estoy siendo de esa forma. 7. Cuando Dios juzga o disciplina a sus hijos, ¿cuál es el propósito? Versículo 32, para que no seamos condenados con el mundo. Fíjese, a mí esa parte es lo que más me gusta de Dios. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, si tú ves que yo me estoy desviando un poquito, ¿verdad? Porque a veces vamos derecho y empezamos como que a irnos de ladito. Y si tú ves que yo me estoy desviando, jálame, porque yo quiero estar en tu presencia, yo quiero hacer las cosas como tú quieres. Y la disciplina de Dios es exactamente lo que hace. Cuando Él ve que ya nos estamos medio desbalagando, entonces sí con su callado, ¿verdad? Saca su callado y nos jala para que entremos otra vez al redil. Y la disciplina es el instrumento que Dios utiliza para que no nos desviemos. Así es de que yo le digo, Señor, prefiero ser corregida aquí, que aquí me jales las orejas, que aquí me des mis nalgadas y estar en tu presencia, a que nunca me hayas corregido y que yo ande por allá haciendo lo que tú no quieres que yo haga y cuando tú vengas no estar en tu presencia. Así es que es bien importante y la disciplina es porque Dios nos ama. Dice que al que ama, Él corrige, disciplina, azota a aquel que tiene por hijo. Así es de que si somos sus hijos, pues vamos a ser disciplinados, así es de que no se agüite, no se moleste, no se estrese por cuando Dios lo esté disciplinando, sino diga, gracias Señor, porque me estás demostrando que me amas, que no quieres que me pierda, que no quieres que me vaya para donde no debo. Hebreos 12 del 8 al 11 dice en versículo 8, si no tenemos disciplina, ¿qué somos? Bastardos y no hijos. Bastardos y no hijos. Yo, en lo personal, si yo veo que un hijo de un vecino está haciendo cosas malas, yo no tengo ninguna autoridad de ir a disciplinarlo, porque no es mi hijo. Pero a mi hijo sí tengo toda la autoridad de decirle, ¿sabes qué? No quiero que hagas esto. O disciplinarlo si no está haciendo lo correcto. Porque es mi hijo, porque me importa y yo quiero que sea un hombre de bien. Si la otra persona no le interesa que su hijo no sea un hombre de bien, pues verdad, que siga en su problema. Pero es mi hijo. Y así Dios. Cuando somos sus hijos, Él quiere que seamos hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si no es su hijo, pues usted va a andar haciendo lo que bien le parece y no va a haber disciplina de parte de Dios porque no es su hijo. 9. ¿Qué compartiremos como resultado de esta disciplina?
para que practiquemos la santidad. La disciplina de parte de Dios es para que usted y yo seamos cada vez más santos. Ese es el propósito. 10. ¿Qué producirá finalmente esta disciplina? Fruto apacible de justicia. Usted y yo vamos a ser cada día unas mejores personas cuando somos disciplinados de parte de Dios. Y hasta aquí terminamos este tiempo que es la Santa Cena. Para la próxima vamos a ver lo que es la oración y la adoración. Así es de que, qué hermoso tema, ¿verdad, mis hermanos? Me gustó mucho. Vamos a orar para terminar este tiempo y le invito a que medite en lo que hemos visto. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu hermosa palabra. Gracias porque tu disciplina nos ayuda, Señor, a que seamos cada vez mejores para ti. Porque tú nos amas y nos muestras, Señor, cuán grande, cuán amoroso eres con nosotros. Gracias por tu amor, por tu corrección. Gracias, Señor, porque tú impartes, Señor, tú quitas y tú das. Bendice a mis hermanos, guárdalos, Señor, y te pido que tu presencia nos acompañe durante el resto del día. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos a las 11.